Bienvenidos a este video sobre el papel del gobierno en la economía. En este caso, veremos cómo el gobierno influye en un ecosistema económico, jugando el papel principal como un regulador y un agente económico en sí mismo. Bienvenidos. El gobierno en sí mismo es uno de los agentes económicos de la economía, junto con los hogares y las empresas. A diferencia de los hogares y las empresas, el gobierno actúa buscando un bien común, es decir, que genera servicios a la comunidad y a la nación, generando, actividades que no generan utilidades. Por ejemplo, la defensa civil, la militar, la educación, algunos servicios de salud, la gestión pública de cultura, patrimonio, protección de desastres, planeación territorial, entre otros. Otra actividad que el gobierno puede generar como agente económico es que puede introducirse en empresas de producción o extracción industrial para tener, como un ingreso extra. Por otro lado, el gobierno también tiene el papel de regulador económico que genera sectores administrativos y la política económica. Tenemos un sector público que se divide en un sector no financiero y un sector financiero. El sector no financiero es totalmente administrativo, está dividido territorialmente, es decir, que el gobierno local es manejado por las alcaldías, el gobierno regional es manejado por las gobernaciones y el gobierno nacional por la presidencia y los ministerios. También tenemos las empresas no financieras que se unen en total para encargarse de la administración de los recursos otorgados a los territorios asignados como tal, es decir, generar las actividades que no generan ganancia que ya nombramos. El sector público financiero se refiere a las empresas públicas que son financieras, digamos algunos bancos, cooperativas y al Banco de la República. Estos dos sectores junticos se unen formando el sector público consolidado que debe encargarse de crear y propiciar programas para el desarrollo y el bienestar del país. Asimismo, tenemos que el gobierno se encarga de generar la política monetaria. Esta debe funcionar para que la riqueza se distribuya, se asigne y se regule correctamente. En este papel, la función máxima que tiene el gobierno es que nosotros gocemos de independencia económica como país, lo cual se logra controlando la inflación y vigilando los agentes económicos privados, es decir, los hogares y las empresas, para que las decisiones que estos toman con respecto a su economía no comprometa tanto, el todo del país. Esto se maneja a través de una política monetaria. Para que el gobierno pueda generar sus procesos administrativos y reguladores, necesita de los ingresos. La mayoría de los ingresos del país se recolectan a través de los impuestos establecidos a los agentes privados de la economía, es decir, los hogares y las empresas. Estos ingresos son usados para los servicios que ya nombramos, que el gobierno provee a la población y en otro tipo de gastos públicos. Estos gastos e ingresos públicos están establecidos y regulados por algo que llamamos política fiscal, que afecta a su vez el presupuesto nacional y el manejo del endeudamiento público, además de la gestión de ahorro e inversión de los recursos públicos sobrantes. Como tal, los impuestos son el ingreso principal del país. Estos tienen que ser establecidos bajo tres principios, que sean equitativos, convenientes y eficientes. Es decir, que cuando las personas los paguen, puedan pagarlos de acuerdo a su capacidad, que se puedan pagar fácilmente y que reflejen los beneficios que se van a recibir. Pueden dividirse de acuerdo al bien que afecte, es decir, el ingreso, el gasto y la propiedad. Como su nombre lo indica, el ingreso serían los salarios y las utilidades, el gasto sería, las compras y los aranceles, y la propiedad serían activos como la finca raíz y las herencias. Otra clasificación que tenemos es según se pagan. Pueden ser directamente, es decir, que se
agrava la persona que va a pagar, digamos como la renta y la propiedad, o los indirectos que afectan los artículos como el IVA. Aparte, tenemos que la política fiscal del Estado divide los impuestos según su territorio. Esto significa que las tarifas y los tipos de impuesto que se paguen van a variar local, regional o nacionalmente. La teoría económica ha visto la tendencia que tiene un país desarrollado a tener más ingresos tributarios que un país en vía de desarrollo. Estos normalmente destinan un rubro más grande a la inversión o a la producción. Los ingresos que se tengan se van a gastar, por supuesto, en sanear, como decíamos, el endeudamiento del país y en otros destinos, los cuales son presentados y aprobados para el presupuesto general de la nación. Los gastos presentes en el presupuesto pueden ser gastos corrientes de consumo, por ejemplo, los salarios de los trabajadores y las propiedades, planta y equipo y usados, las transferencias, como los múltiples subsidios que dan a la población, y la financiación de salud, por ejemplo, y el pago de intereses del endeudamiento que mencionábamos. Otro tipo son los gastos de capital, en el que se encuentran solamente la inversión, es decir, la inversión que hacemos en malla vial, en los equipos de comunicación o en todo lo que genere un desarrollo del país. Según el balance fiscal que se halla entre los gastos públicos y los ingresos, tenemos un déficit fiscal cuando los gastos son mayores a los ingresos y un superávit fiscal cuando los ingresos sean mayores a los gastos. Este balance depende de un flujo que llamamos flujo circular. El flujo circular de ingreso es la corriente que genera la interacción de los agentes económicos y otras economías que vamos a llamar sectores. Es el fenómeno que mantiene circulando el dinero. En el flujo circular tenemos un flujo real, que son los bienes y los servicios, y un flujo nominal, que es el dinero que pagamos por esos bienes y servicios. Tenemos una economía cerrada, que es cuando los agentes económicos solo se relacionan entre sí, y esta tiene múltiples focos de desequilibrio, pues cada agente puede consumir, ahorrar, invertir y tributar entre sí. En otras palabras, todo el dinero que se gaste en bienes o se guarda para ahorro o inversión vuelve a convertirse en ingreso o gasto cuando pasa de un agente a otro. Por ejemplo, un hogar va a tener ingresos provenientes de un trabajo hecho en una empresa. Luego ese dinero se usa una porción en compras a empresas y otra porción se guarda o se invierte y se pagan impuestos al gobierno. A su vez, los dineros invertidos o guardados se reinvierten en otros hogares y empresas y se pagan tasas o encajes al gobierno. Esto es cuando damos los ahorros a los bancos para administración. Estos dineros a su vez se invierten en el gobierno, en la sociedad y en beneficios a las empresas y hogares que vuelven a repetir todo el flujo. Tenemos dos ecuaciones básicas en este tipo de sistema cerrado. La oferta agregada, que es el consumo más el ahorro más los tributos, y la demanda agregada, que es el consumo más la inversión más el gasto público. En una economía abierta agregamos al flujo las exportaciones y las importaciones, ya que tendremos contacto con otras economías. En este caso, al traer recursos de otras economías, hacemos una importación, y al sacar recursos de nuestra economía, exportamos. Las importaciones se agregan a la oferta agregada y las exportaciones a la demanda agregada. Por lo que ahora tenemos una nueva ecuación. La oferta agregada termina siendo el consumo más el ahorro más el tributo más las importaciones, y la demanda agregada sería el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Todos estos conceptos se van a reflejar en los sectores que se involucran en el flujo circular de ingreso en pares. Entonces, el ahorro y la inversión hacen el balance privado, el tributo y el gasto público hacen el balance público y las inversiones y las exportaciones hacen el balance externo. Si alguno de los sectores se encuentra en desequilibrio, afectará la posición fiscal de superávit y déficit,
por lo que es muy importante que las políticas monetarias y las políticas fiscales provean estrategias para que se inyecten distintos sectores de la economía, ya que esos sectores van a influir en los otros sectores, provocando el flujo ininterrumpido de dinero. Ambas políticas, es decir, la fiscal y la monetaria, juegan parte crucial de la economía del país, ya que éstas afectan directamente cómo la otra rinde frutos, es decir, que la política monetaria regula el dinero, con el que la política fiscal recogerá ingresos y viceversa. Las metas, como el aumento de productividad y la disminución del desempleo, acciones de asociación internacional y cuidado apropiado de la inflación, se convierten en acciones cruciales para proteger este frágil equilibrio que tiene la economía.